Hoy estaremos tocando un tema muy interesante, es el pecado de Satanás, o también podemos llamar el pecado de Lucero, ¿no? Porque este es el nombre que recibía Satanás antes de llamarse Satanás, el nombre del ángel, ¿no? Lucero. Por eso el día de hoy vamos a compartir con este tema. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. Vamos a buscar el libro de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, del versículo 12, vamos a buscar, Isaías capítulo 14, del versículo 12, si todos encontraron voy a leer, Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta el versículo 15 he leído en esta tarde. Quisiera partir mencionando que para nosotros existe, digamos, un tipo de maldad, un tipo de pecado que, digamos, por la gravedad vamos a considerar que es menos grave o más grave. También la ley y la justicia de nuestros países, sin duda que no va a catalogar dos tipos de delitos de la misma manera. Es decir, algún tipo de delito se cataloga como un delito grave, por lo tanto debería recibir una pena efectiva mucho más alta que un delito menor, aunque ambos son delitos, pero dependiendo de la calificación del delito, entonces se puede considerar más grave o menos grave, y eso va finalmente desencadenar en los años de presidio que tendrá la persona, ¿no? En los años que la persona estará en la cárcel. ¿No es así? Entonces, cuando nosotros vemos la escritura, lo que alcanzamos a observar es que antes de que este mundo, el mundo del hombre, es el mundo terrenal, temporal, fuese creado, antes de eso Dios creó, o Dios había formado a los ángeles, ¿no? Son criaturas de Dios, son criaturas con un poder, con un gran poder. Dios, según la palabra, dice que los ha preparado por medio de materiales preciosos, ¿no? Es decir que, la materia prima utilizada para crear a los ángeles es una materia prima mucho más valiosa que por la cual nosotros, los seres humanos, hemos sido creados. Entonces, ¿cuánto tiempo antes del hombre Dios creó a los ángeles? La verdad es que no sabemos acerca de este dato, o por lo menos no podemos conocer bien según los antecedentes de la Biblia. Pero antes de que Dios creara el mundo material, antes de que Dios creara el mundo temporal, ya Dios había creado el mundo de los ángeles. Esos ángeles tenían un propósito, ¿no? ¿Cuál era el propósito de los ángeles? Era servir a Dios, ¿no? Alabar a Dios. Por eso cuando leemos el libro de Isaías, capítulo 6, acá el versículo 2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, según esta palabra, la visión que ha tenido el profeta Isaías dice que los ángeles estaban alabando al Señor. Dice que cada uno tenía 6 alas. Y luego el versículo 3, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es la palabra que los ángeles esbozaban desde su boca, alabando al Señor, alabando al Creador. Son criatura de Dios. Sin embargo, acá en el capítulo 14, el profeta Isaías nos hace ver, primero está relatando acerca del rey de Babilonia,
Pero de repente el texto y cambia el nombre de la persona o del personaje que es protagonista y nos hace ver que está hablando de un tal Lucero, que viene a ser el nombre de un ángel que tuvo gran potestad en el cielo, gran poder, tuvo gran autoridad. Este ángel Lucero un día se ha corrompido. Entonces la Biblia nos menciona que este ángel Lucero era un ángel hermoso, precioso, que tenía gran sabiduría. Ya veamos otra palabra. El libro de Ezequiel, capítulo 28, vamos a buscar. Un poco más adelante, ¿no?, del libro de Isaías. Ezequiel, capítulo 28. Vamos a ver acá. Ezequiel, capítulo 28. Acá el versículo 1, vamos a leer del versículo 1, dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, dice. ¿Es correcto? Entonces vemos acá la imagen de un príncipe, dice, de Tiro. Está relatando acerca de un príncipe de Tiro, pero finalmente esta palabra termina refiriéndose ¿a quién? A un ángel que se había enaltecido desde su corazón. Versículo 14 dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 15: Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, ¿sí?, hasta que se halló en ti maldad. Ya los ángeles, aunque son seres muy poderosos, pero ¿qué diferencia hay entre los ángeles y nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué diferencia hay entre los ángeles y nosotros primero? Ya respecto a los ángeles y nosotros, ambos somos creación de Dios, tanto los seres humanos como los ángeles. Los ángeles antes que el ser humano, los seres humanos después fueron creados. Pero respecto a nuestro Señor Jesucristo y los ángeles, la diferencia, según esta palabra, es que los ángeles son creación, pero nuestro Señor Jesucristo no es que ha sido una creación de Dios, sino que el Señor Jesucristo es una de las personas de la Trinidad, ¿sí? En alguna época de la historia se estaba discutiendo acerca de este tema, donde se mencionaba que Jesús precisamente era una creación de Dios. Pero según el libro de San Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios, dice. Estaba junto a Dios, dice, pero luego dice que el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está mencionando la figura de una de las personas de la Trinidad, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo no ha sido creado, sino que es el mismo creador, tiene la misma esencia, está presente la misma sustancia del Dios creador. Entonces los ángeles, aunque son seres, muy poderosos comparado con el ser humano, pero aún así ellos son criaturas de Dios, son creaciones de Dios. Por lo tanto, su posición debería estar en una creación, una criatura. Pero según esta palabra dice que esta criatura grande, poderosa, perfecto, dice, era en todos sus caminos. ¿Pero qué pasó? Dice que hasta que se halló en ti maldad. Entonces en el corazón dice el ángel protector es Lucero, se halló la maldad. Entonces este ángel, ¿qué es lo que puso en su corazón? Ya yo quiero ser igual a Dios. Entonces vemos con mucha claridad cuál ha sido el pecado de Lucero, el pecado de Satanás. ¿Cuál es el pecado entonces? Ya poner su corazón, dice, como corazón de Dios. Es decir, que colocarse en la posición de Dios. Es decir, no quiso someterse ante la autoridad de Dios. Por su hermosura, dice, la multitud de sus contrataciones. Es decir, que él tuvo una autoridad muy grande en los cielos, tuvo la capacidad de dirigir a muchos ángeles. Entonces, teniendo este poder o esta posición,
finalmente él ha influenciado a la tercera parte de los ángeles que estaban en los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Asociándose con los ángeles que estuvieron de acuerdo con él, finalmente ellos quisieron derrumbar el trono de Dios, quisieron derrumbar, digamos, lo establecido por Dios. Finalmente Dios lo ha expulsado. Y eso es lo que aparece acá en el libro de Isaías capítulo 14 que hemos leído acá. El versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, este corazón que quiere estar en la misma posición que Dios, este corazón que no quiere someterse ante la autoridad del Creador, llega a ser un corazón que Dios rechaza tajantemente. Entonces, la Biblia nos enseña que más grande que el pecado que nosotros conocemos como adulterio, asesinar a alguna persona, llegar a cometer este tipo de pecados que obviamente para nosotros son pecados graves, horrendos, pero más grave que esto, dice, ha sido este pecado que se ha levantado en el corazón de Lucero. ¿Qué tipo de pecado es? Es el pecado de haber querido ser igual a Dios. Entonces, para nosotros este tipo de pecado no parece tan grave, ¿no? Al pensarlo, eso es lo que ha hecho Lucero, eso es lo que hizo Satanás. Alguien piensa de esa manera, ¿no? Pero en realidad él está yendo contra el orden establecido por Dios. Ya Dios es el creador. Por lo tanto, todo lo que es creado por Dios debe obedecer ante la voz de Dios. Pero una criatura que quiere colocarse al mismo nivel que Dios, esto para Dios viene a ser el pecado más grande, el pecado más grave. Porque Dios, quien es todopoderoso, quiere servirle. Dios, quien es todopoderoso, quiere trabajar. Dios, que es todopoderoso, quiere ayudar. Pero este ángel tan poderoso, tan sabio, elevado su corazón, por causa de su hermosura, dice la Biblia, no pudo menos que poner en su corazón la posición, como si fuera Dios. Vamos a buscar otra vez el libro de Ezequiel, capítulo 28, para que leamos un poquito más esa parte. Ezequiel, capítulo 28. Acá, el versículo 12, veamos acá. Versículo 12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Son las características de este ángel Lucero, que debería ser un servidor de Dios, una persona que está bajo la autoridad de Dios, pero que por causa de su hermosura, por causa de su poder, por causa de su sabiduría, dice que se ha corrompido su corazón. Versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ya en el corazón de Lucero se formó una idea: yo soy igual a Dios, yo puedo tener la misma posición de Dios, yo puedo estar al mismo nivel que Dios. Pero en ese momento Dios le ha rechazado. ¿Junto con quién Dios le ha rechazado? Junto con la tercera parte de los ángeles del cielo, fueron rechazados. ¿A dónde? Dice, al abismo, dice. A los lados del abismo, dice, en el versículo 15 de Isaías 14. Entonces, cuando ellos son lanzados a este abismo, digamos que algunos de los ángeles exactamente han llegado a estos lados del abismo. En este lugar, según el texto de Judas, según los textos de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, dicen que en ese lugar están las cárceles espirituales. ¿Sí? Vamos a ver un momento el libro de Judas. El libro de Judas, busquemos. Es un libro que está antes del Apocalipsis, es el libro que está justo antes del Apocalipsis, es un libro que tiene un solo capítulo. Veamos acá, el libro de Judas, el versículo 6, dice así:
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Según el libro de Judas, que es un libro escrito por uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hermano carnal, hijo de María, este Judas escribió que en realidad los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, ¿sí?, no pudieron estar en la posición de criaturas de Dios, quisieron alzarse también, alzar su corazón contra el Creador. Dios los ha lanzado, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Entonces existe una parte de los ángeles que fueron lanzados por Dios al abismo. Estos ángeles fueron guardados, dice, en prisiones de oscuridad. Están reservados para el día del juicio, dice. Entonces es un grupo de ángeles que está en ese lugar. Pero por otra parte tenemos los ángeles y también Lucero y Satanás, que han caído a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo exactamente describió esto, ¿no? Un día el Señor Jesucristo dijo que, ya que yo veía cómo Satanás cayó del cielo, dice, ¿sí? O sea, cayó del cielo como un rayo. Así Jesucristo había descrito. Veamos, San Lucas capítulo 10, versículo 18. San Lucas capítulo 10, el versículo 18 dice, ya dice así, desde el 17 vamos a leer, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice. Entonces el versículo 17 dice que a los discípulos estaban resistiéndose, se sujetaban, dice, los demonios, dice, aún se nos sujetaban en tu nombre, dice. Entonces, ¿estos demonios quiénes son? ¿De dónde salieron los demonios? ¿De dónde aparecieron? Cuando ustedes ven diferentes películas y diferentes series de terror en la televisión o en alguna parte, ustedes se hacen una idea, una persona que ha muerto finalmente ya estaba poseyendo un espíritu, un tipo de espíritu de demonio. Pero la Biblia no habla así, sino que la Biblia menciona que estos espíritus de ángeles caídos se han convertido en demonios, ¿no? Que han caído junto con Satanás, se han convertido en demonios que están finalmente atormentando y están molestando a las personas de este mundo. Es correcto. Entonces los ángeles que antes fueron ángeles de Dios, servidores del Señor, se han convertido en demonios, ¿no? Son en realidad demonios que se oponen ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios. Hay un relato bíblico donde Jesús se encuentra con un hombre, ¿no?, que tenía muchos demonios. En ese momento los mismos demonios, ángeles, estaban pidiendo a Jesús que por favor no nos atormentes, porque todavía no llegó nuestra hora, dice. Es decir, que ellos también están un día listos o están esperando el día del juicio, cuando todos los ángeles caídos, cuando Satanás también sean lanzados al lago de fuego, sean puestos en el lugar de, o sea, tormento eterno. Es el infierno. ¿Es así? La Biblia está describiendo de esta manera. Entonces, si seguimos hablando sobre el tema de hoy, en realidad este tipo de carácter de Satanás, el tipo de carácter de Lucero, es el carácter que ha querido transmitir al hombre. Cuando Satanás cae cuando Satanás cae desde el cielo, en ese momento, llegando a este mundo, en este mundo, ¿quién está? En este mundo Dios había creado a los seres humanos, había creado a Adán y Eva. En el huerto del Edén había creado al hombre de un material, como hemos visto en la sesión pasada, muy particular, muy común, es polvo de la tierra. Este hombre que tiene una sabiduría inferior, este hombre que no se iguala a la sabiduría de Satanás, este hombre que estaba puesto en la tierra, en el huerto del Edén, un día
la mujer. ¿Cómo se llama la mujer? Eva. Eva se encuentra con este ser espiritual que se había puesto, ¿no?, en el cuerpo de una serpiente, dominando la voz de la serpiente, le habla a Eva, ¿no? Esto aparece descrito muy bien en el libro de Génesis capítulo 3. Y podemos ver en las palabras de la serpiente, exactamente podemos ver la intención del corazón que había en Satanás. ¿Cuál era la intención de Satanás? El ser igual a Dios. ¿No es así? Entonces, ya esta serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, dijo a la mujer que si ella come del fruto no morirá. La palabra de Dios dice que si come, morirá. Pero la voz de la serpiente era, si come, no morirá. Entonces, ¿son palabras similares? ¿Son palabras parecidas? ¿O son palabras totalmente opuestas? Según la palabra que estamos mencionando en este momento, la palabra de la serpiente y la palabra de Dios son palabras contrarias. Dios le dijo a Adán que si tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Así Dios le había dicho a Adán. Ya Dios le había dicho al hombre que si tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Esa era la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue la palabra de la serpiente? Ya vamos a comparar esas dos palabras. Génesis capítulo 2, el versículo 17 primero, dice así: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta palabra es una palabra bien dura, bien tajante. No es que tal vez tú morirás, tal vez tú vas a morir, sino que ciertamente morirás. El día que tú comas el fruto que yo te digo que no comas, te mueres, ¿no? Entonces, en el corazón de Adán, esta enseñanza, esta palabra estaba bien clavada, estaba bien, había penetrado bastante en su corazón. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Después dice la Biblia que ha sido creada la mujer. En el versículo 22, el versículo 21 y 22, dice que de la costilla del varón Dios sacó la mujer y ha creado a la mujer. Entonces, leyendo el texto bíblico, podemos entender que la única persona que pudo relatarle a Eva acerca de lo que sucedería si ellos comen el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿quién es? ¿Quién ha sido quien le relató a Eva acerca de este peligro, ¿no?, de esta acechanza? Ya, si en el caso que tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, te morirás. ¿Quién había dicho esto a Eva? ¿Ustedes piensan que Dios le dijo esto? No es así, sino que Adán fue el que le explica esto. Pero no sé muy bien si Adán se tomó el tiempo para explicar detalladamente, para exponer exactamente el mensaje. Por lo tanto, cuando Eva le toca, defender esta verdad, le toca explicar esta verdad a la serpiente, no tiene el sustento de la palabra en su corazón. No existe una claridad, no existe la profundidad. Por lo tanto, la serpiente dice que era el animal más astuto entre los animales del campo que Jehová Dios había creado. Dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ya, hermanos, cuando alguien le pregunta a ustedes de una manera muy particular, en realidad la pregunta no está buscando conocer la verdad, sino que la pregunta está queriendo investigar si en el corazón de Eva está clara la verdad o no. Si en el corazón de Eva está bien transparente la verdad de Dios, esto era el propósito de la serpiente, porque no sabe lo que está en el corazón de ella, pero sí puede investigar por la pregunta. Es una pregunta capciosa. Quiere captar en el corazón de Eva qué es lo que hay. ¿Ella tiene certeza de la palabra de Dios o no? ¿Ella tiene claridad de la palabra o no? En ese momento Eva nos da a conocer su respuesta y nos hace entender, y no solamente a nosotros, sino a la serpiente, quien es Satanás. Le hace entender que en realidad ella no ha puesto bien la palabra en su corazón.
No tuvo en su corazón claro cuál era la palabra de Dios, porque ¿cómo le responde? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. En ese momento la serpiente que tiene sabiduría es el ángel de Dios, que es más sabio que el hombre. Se da cuenta, esta mujer tiene un problema, no sabe bien la palabra de Dios, porque ella no sabe que en el huerto, en el medio, hay dos árboles. ¿No es así? Ya el libro de Génesis capítulo 2, veamos acá el versículo 9, dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya vamos a entender acá, hermanos, ustedes cuando quieren explicar algo, mientras más precisos son ustedes, entonces será más clara la información. Pero si ustedes con mucha ambigüedad están diciendo acerca de un lugar, por ejemplo una dirección, ¿a dónde queda, y digamos, el registro civil de Santiago? Mire, yo creo que unas 6 cuadras o 7 cuadras de la municipalidad, y luego 2 cuadras al norte o 3 cuadras y verá alguna cosa. Creo que por ahí es. Si alguien puede explicar de esta manera, ¿no? En cambio, otra persona dirá, mire, la municipalidad está ubicada en José Luis Co. 2040, ¿no? Al costado de una comisaría. Un ejemplo, ¿no? Entonces esa persona directamente podrá preguntar por esa dirección, sabe exactamente dónde es. Pero si no puede hablar con claridad, se nota que no está claro en la mente de la persona esta información. A veces cuando alguien se acerca a mí y estoy en algún lugar, digamos que para mí también es desconocido, y me pregunta, disculpe, ¿usted sabe si es tal? Yo le digo, la verdad señora, no sé. ¿Ah? Porque antes a veces yo trataba de dar alguna respuesta, ¿no? Siempre quería responder de alguna manera. Ay, no, me parece que así, tal vez puede ser. Pero esto no ayuda en nada a la persona, más la confunden. Pero si no sé algo, entonces no tengo que ni siquiera responder, o sea, responder que no sé. Porque no es problema, ¿no? Decir que uno no sabe algo. Entonces Eva no es que respondió no sé, sino que exactamente ella responde que el árbol que está en medio del huerto, pero en el medio hay 2 árboles. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal, está el árbol de la vida. En ese momento la serpiente, que es Satanás, es astuta, ¿no? Se da cuenta de esta falta de, claridad en el corazón de Eva. ¿Qué es lo que le responde acá el versículo 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya, esta palabra de la serpiente es un engaño completamente. Porque en el capítulo 2, ¿qué es lo que dice? En el capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Según el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿No es así? Pero Satanás estaba poniendo en el corazón de Eva, el ser igual a Dios es el tener la misma posición de autoridad que Dios. Además, tener la sabiduría de poder decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y luego Satanás, la serpiente antigua, como dice el libro de Apocalipsis, ha puesto en el corazón de Eva esta incredulidad. Así no moriréis, dice. En ese momento Eva abrió los ojos, ¿no? Grandes. ¿Cómo que no moriremos? Mi esposo me dijo que íbamos a morir. No es así, sino que Dios está ocultando algo, ¿no? Ustedes cuando coman el fruto de la ciencia del bien y del mal serán igual a Dios. Tendrán la capacidad de discernir el bien y el mal como Dios. No solamente ustedes serán dirigidos por Dios, sino que cada uno tendrá la facilidad de distinguir el bien y el mal. Y esto es el engaño de Satanás. Esto es el corazón de Satanás también. Aunque Satanás quería tener la posición de Dios, pero él nunca podía tener el discernimiento del bien y el mal que Dios tuvo, que Dios tiene. Esta misma enseñanza, este mismo corazón
como si fuera una pelota de fútbol, quiso pasar a Adán y Eva, quiso poner en los pies de ellos. Finalmente ha puesto esta palabra en el corazón de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, acá se produce algo muy interesante, porque en el corazón de Adán estaba bien pegada la palabra de Dios, que decía que si come del fruto de la ciencia del bien y del mal, morirá. Dice, ciertamente morirás. Pero ha habido un cambio, o sea, es decir que en el corazón de Adán lo que estaba alojado como verdad, lo ha desechado primero, lo ha tirado. Y luego en el corazón de Adán ha llegado una nueva verdad, que no es verdad, es mentira, pero para Adán se convierte en una verdad. Entonces la Biblia, ¿cómo describe esta escena? ¿Cómo describe la escena en la que Adán es engañado finalmente, en la que es seducido por una palabra muy suave de su esposa, que también había sido convencida de lo contrario? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, nos muestra el resultado de la conducta de Adán, frente a la palabra de Satanás. ¿Cuál es el resultado? El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán, todos mueren, dice. O sea, ¿qué es lo que dice? Así como en Adán, todos mueren, dice. O sea, en Adán estaba toda la raza humana, estaba dentro del cuerpo de Adán, estaba en los lomos de Adán, toda la raza humana. Esta raza humana, estando en Adán, dice que ha muerto. Porque la palabra no puede menos que ser la verdad. Dios dijo que si come del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Entonces, la Biblia, que es el libro inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da a entender que el hombre que nace en este mundo está muerto. O sea, ustedes también, cuando nacieron en este mundo, estaban muertos. Pastor, discúlpeme, pero yo cuando nací, según mi mamá, dice que lloraba muy fuerte. ¿Sí? ¿Cómo que estaba muerto? Yo estaba más vivo que todos los bebés que estaban en el hospital, ¿no? Hice más ruido que todos los bebés del hospital. La Biblia dice que así como en Adán todos mueren, dice. Entonces, digamos que la palabra de Dios es mentira, pero ustedes tienen la razón. No, yo nací vivo. Si hubiese nacido muerto no estaría aquí. Bueno, la Biblia nos habla y muchas veces en los términos de nuestro espíritu. Está muerto, dice, en sus delitos y pecados. Veamos el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un día una persona le dijo a Jesús, ¿no? Y Señor, deja que yo vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. ¿Qué es lo que Jesús le ha dicho? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, si alguien se pone a pensar en esta palabra de Jesús, y podemos decir, ¿qué está diciendo Jesús? Es imposible que un muerto pueda enterrar a otro muerto, ¿no? O sea, es una equivocación grande. ¿Cómo el muerto podrá enterrar a otro muerto? Entonces, aquí donde la Biblia nos hace pensar, o nos hace poder escudriñar, nos hace entender. Jesús no solamente habló las palabras acerca del mundo material, el mundo de la carne, sino Jesús habló sobre el mundo espiritual. Entonces, cuando la Biblia nos señala esta palabra, deja que los muertos entierren a sus muertos, está mencionando a dos muertos. El primero es el muerto espiritual. Después de haber comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, dice que todos en Adán mueren. Todos los seres humanos han muerto en Adán. ¿Por causa de quién? Por causa de el engaño de Satanás.
En el libro de San Juan capítulo 8, exactamente nuestro Señor Jesucristo le dice a los judíos: ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer, ¿no? Él ha sido, dice, homicida desde el principio. ¿A quién mató Satanás? ¿A quién había apuñalado Satanás? Según la Escritura, cuando la Biblia nos dice que Satanás es, homicida desde el principio, está hablando en Adán. Satanás ha matado, ha asesinado a todos los seres humanos. En Adán ha dado muerte a nuestro espíritu, es decir, que la sensibilidad del hombre hacia Dios, Satanás lo había realmente quitado, lo había cortado. El hombre pierde la sensibilidad hacia Dios, se convierte en un ser apartado de Dios. Por lo tanto, según el punto de vista de Dios, el hombre está muerto espiritualmente. ¿Sí? Por eso dice que deja que los muertos entierren a sus muertos. Muertos, es decir, que su alma se ha separado de su cuerpo, está muerto, tiene que ser sepultado. Pero el muerto espiritual, ¿desde dónde aparece? ¿Desde dónde nosotros estamos muertos, hermano? Cuando ustedes pecaron es que ustedes murieron para Dios. Cuando ustedes cometieron transgresiones en su vida, cuando mintieron, cuando robaron. No es así, sino que desde nacimiento somos muertos para Dios. Espiritualmente estamos muertos para Dios. Por lo tanto, en nosotros no hay una reacción hacia Dios. También nosotros no buscamos a Dios, no tenemos interés de Dios, solamente queremos vivir para las cosas de la carne. Eso es la vida del hombre, quiere vivir solamente para satisfacer los deseos de la carne nada más. Entonces Dios, que tiene poder, Dios que tiene la capacidad, Dios cómo quiere restaurar al hombre, Dios cómo quiere levantar al hombre. Satanás produjo en el hombre la muerte, pero Dios, ¿qué es lo que quiere producir? Otra vez quiere darle vida a los seres humanos. Veamos a Lucas capítulo 1, versículo 67. Leamos acá San Lucas capítulo 1, versículo 67. Aparece una palabra muy importante. Dice así, San Lucas 1, 67. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ya según esta palabra, dice que bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, dice. 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Sí? Versículo 77, ¿qué es lo que dice? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea, la Biblia en el libro de Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, una condición para que el hombre viva nuevamente es recibir el perdón del pecado, ¿no? El ser limpio de sus pecados. Por lo tanto, alguien debe declarar, alguien debe anticipar la venida del Mesías, la venida de la luz, la venida del Salvador. ¿Quién es? Juan el Bautista. En San Juan capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿sí? Versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice. ¿Es correcto? Venía a este mundo. Vamos a leer un poco más abajo. El versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Ya, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús? Ya, al muerto, al que está muerto, el que ha heredado el pecado somos nosotros, quiere darle la vida eterna. Ya, en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así, ¿no? Ya, ¿el hombre carece de la vida eterna? Sí, sin duda. El hombre carece de la vida eterna, por lo tanto, al morir, su espíritu va a ir a la muerte, ¿no? Muertes o segunda muerte habla el libro de Apocalipsis. Entonces, esta carencia de vida eterna en el hombre se da por causa del pecado que hay en el hombre. Pero Dios, ¿cómo ha querido que el hombre obtenga vida eterna? Dice que es por medio de Jesucristo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estábamos condenados, estábamos realmente bajo el poder de Satanás, estábamos siendo dirigidos a la misma dirección de Satanás. ¿Por qué? Hemos también hemos tenido el mismo corazón que Satanás. Este corazón que se apartó de Dios fue transmitido a la raza humana. Nosotros también desde el principio hemos tenido este corazón. Por eso Dios quiso darnos vida eterna para todos los que creen en Jesucristo. Ustedes también deben saber que el pecado de Satanás es equivalente y también a nuestro pecado, ¿no? Por este pecado es que el hombre se va al infierno. Por este pecado es que la persona va al lago de fuego, donde el fuego no se apaga. En ese lugar es el lugar de condenación eterna. Dios, que ama a este mundo, Dios que ama a cada uno de ustedes, Dios que ha amado a la humanidad, ha dado la manera. Tú estás muerto, tú estás bajo la potestad del maligno, pero yo te daré la salida. Yo te daré la manera, cómo obtener la vida eterna, cómo ser limpio de tu pecado, sin siquiera hacer algo, sin siquiera trabajar en algo y procurar darme algo. Yo enviaré a mi Hijo amado al mundo para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nosotros no somos quienes pueden vencer al pecado, pero quien venció el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pudo vencer el pecado, pudo ganar contra el pecado, y luego por medio de Jesucristo ustedes y yo obtuvimos la vida. Se llama vida eterna. Todos nosotros no podemos menos que ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor. No teníamos manera de entrar al reino de los cielos, claramente, pero Jesucristo, con gran poder y amor hacia nosotros, nos amó en gran manera. Nos ha derramado su gracia y misericordia. Nos ha dado realmente su bendición. Nos ha dicho: tú eres justo, tú eres limpio, tú eres santo. Así el Señor nos ha dicho, así el Señor nos ha hablado. Vamos a culminar acá el estudio de hoy. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. Señor, nosotros no es que por alguna falla, algún pecado que nosotros cometimos, es que usted nos dijo que éramos pecadores, sino que exactamente por medio de Adán nosotros hemos recibido el pecado. Por medio del engaño de Satanás, Adán ya recibió en sí mismo el pecado. Por esa razón estábamos condenados. Teníamos que ir al lago de fuego, donde el fuego no se apaga eternamente. Pero con gran amor, Señor, usted envió a su Hijo amado a este mundo para padecer por nosotros, Señor, por nuestros pecados. Jesucristo, teniendo forma de Dios, dice en la Biblia que no puso como excusa a que aferrarse, sino que se hizo como un siervo, como un sacrificio vivo. Él había entregado su vida entera
en la cruz por nosotros. Estamos agradecidos, Señor. Realmente, por medio del sacrificio de Cristo, nosotros obtuvimos la redención. Fuimos justificados, fuimos salvos, fuimos redimidos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por su amor infinito que nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, este país. Bendiga cada región de nuestro país para que sea manifestada la gloria de Dios, el Evangelio Santo, donde muchas personas escuchando el Evangelio puedan regresar a Dios, puedan obtener la salvación, el perdón de sus pecados. Bendiga, Señor, la ciudad de Talca, la ciudad de Curicó, también la comuna de Colina, Señor. Pronto en Talca queremos realizar el seminario bíblico. Deseamos, Señor, que usted derrame su bendición, su gracia sobre esa ciudad, Señor. Que muchas personas, escuchando el Evangelio, puedan realmente recibir el perdón del pecado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.